Hola, hola, mis queridos televidentes y bienvenidos una vez más a este su podcast ¿Qué dice la Biblia? Con ustedes a nuestro hermano Jonathan, Amén. nuestro hermano Elmer, Amén. y hoy vamos a estar tocando un tema profundo que nos invita a abrir los ojos, pero también a abrir el corazón. A lo que me refiero es que si da lo mismo ir a cualquier iglesia. Creo que en algún momento de nuestras vidas, todos nos lo hemos preguntado, ¿no? Decimos, da lo mismo ir a cualquier iglesia. Eh, Todas las iglesias eh, llevan a Dios, todas te acercan a Él y pues pueden haber muchas personas que dicen sí y tal vez lo hacen a la ligera y esto para no darse a la tarea de buscar de lleno cuál es la verdad acerca de esto. Entonces, en esta oportunidad, yo quiero preguntarle a mi hermano Elmer, ¿por qué es importante que no nos demos por vencido en esa búsqueda de querer saber cuál es la iglesia verdadera o, mejor dicho, en otras palabras, cuál es la iglesia que Dios aprueba, ¿no? Correcto. Gracias, Maynor, por esa pequeña presentación. Y gracias, queridos amigos televidentes, que nos permiten llegar hasta sus hogares. Vamos a comenzar, hermano Maynor, por partes. Ujú. Vamos a comenzar acerca de la raíz de este pensamiento que hay allá afuera. Muchas personas se han llegado a la conclusión que todas las iglesias son iguales. En el lado positivo, se cree o se piensa y se dice que mientras se haga para agradar a Dios, Dios lo acepta todo y que no hay ninguna diferencia en cuanto a las iglesias. ¿De dónde sale este pensamiento, hermano? Este pensamiento sale prácticamente del ser humano porque ah, no tiene, digamos, ese deseo de buscar la verdad, de saber lo que Dios aprueba. Y se le hace más fácil llegar a conclusiones ajenas de Mm. terceras personas, porque alguien más lo ha dicho, de que todas las iglesias son iguales, inclusive cuando hay diferencia, por ejemplo, eh, en los servicios de los cultos. Hay lugares donde se incluyen instrumentos, hay lugares donde no se incluyen instrumentos. Hay lugares donde la mujer predica y hay lugares donde no se predica. La mujer no predica. Entonces hay una variación prácticamente notable y grande. Mas, sin embargo, el ser humano no es dado a la lectura y a la investigación, Ujú. sino que siempre se quiere basar a pensamientos ya definidos Mm. y no se ha preocupado por sí mismo de averiguar qué es lo que Dios quiere. Mas, sin embargo, debemos de tomar en cuenta de que está el pensamiento de que se comparan o se incluyen todas las iglesias en Ujú. un círculo y se ponen como buenas y agradables a Dios. Pero tenemos la otra parte negativa, en donde hay pensamientos en donde se ponen a todas las iglesias, todos los credos, todas las personas que crean en Jesucristo, como negativamente, como diciendo, ninguna es válida. Desacreditan toda enseñanza alguna que provenga de Dios. Y han llegado a la conclusión de que todas son iguales en cuanto a en cuanto a la enseñanza, aunque una difiera de otra en la práctica de la doctrina. Y han llegado a la conclusión de que todas son iguales en la forma negativa, que ninguna es aprobada por Dios y que todo es una farsa y un engaño. Mas, sin embargo, debemos de tomar en cuenta acerca del autor Ujú. y el origen de este pensamiento. Y como dice nuestro podcast, que dice la Biblia, es necesario siempre utilizar las Sagradas Escrituras para saber el origen de este pensamiento negativo. Si lo vemos por un lado, unas aprueban todo y el otro pensamiento desaprueba todo. Mas, sin embargo, a través de los tiempos, Dios siempre ha querido lo bueno para su creación, lo mejor de lo mejor. Si vamos al libro de Génesis y su capítulo 1, versículo 26 y 27,
La palabra de Dios nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y luego le dio una autoridad sobre toda la creación. Vayamos al libro de Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Dice de la siguiente manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios, y creó varón y hembra, los creó. O sea, aquí vemos la bondad de Dios. Hizo al hombre, primeramente nos describe a su imagen, su semejanza. Y en segundo lugar, habiendo Dios creado todo lo que nuestros ojos ven y todo lo que nuestras manos pueden tocar, le dio, prácticamente se lo dio al hombre, se lo entregó. Como que alguien le diga, toma, esta botella de agua, toma, es tuya. Tú puedes decidir lo que puedes hacer con ella. Esa es la bondad de Dios. Lo que le llaman el libre albedrío, ¿verdad, hermano? Correctamente. Entonces aquí vemos la bondad de Dios. Dios le da lo mejor, lo bueno, lo que Él creó. Se lo entrega para que se señoree, dice, sobre las aves, sobre los animales, las bestias y aún sobre las plantas. Por eso ahí vienen las personas que labran la tierra, las granjas. Hasta el día de hoy, esa bondad se muestra, pero no todos lo reconocen. Ahora bien, tenemos a alguien que se ha encargado de incrustar estas ideas en los corazones, en las mentes de las personas, para que toda la persona no llegue a la verdad, sino que se desvíe. Por eso de ahí vienen esos pensamientos de que todos son iguales en el buen sentido y todos son iguales en el mal sentido. Porque el enemigo no quiere que el hombre reciba la bendición de Dios completamente. Si vamos también en el libro de Génesis, vemos de cómo tenemos un enemigo en común, los creyentes y los no creyentes. Él está interesado en usted, querido amigo, y en mí, a que ninguno de nosotros halle la verdad y venga a Cristo y sea salvo. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, en donde tenemos de cómo la serpiente antigua, que es Satanás, algunos le llaman Lucifer, se encargó de trastornar el mandamiento de Dios. Que él no hace distinción, hermano, no hace distinción. No, él busca que cada persona, sea creyente o no sea creyente, tenga su mente de una manera perdida, alejada de Dios, haciéndole ver de que todo es lo mismo en el mal sentido o en el buen sentido. Leamos Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Lo puedes leer, Minor, por favor? 3, 1 al 6. Correcto. Dice así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y todo, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Correcto. ¿Cuál es la gran mentira que dijo ahí prácticamente la serpiente? Le dijo, con que Dios os ha dicho. O sea, con que Dios os ha dicho. Cuando Dios en ningún momento les había dicho que no podían comer, sino que le dijo de todo árbol podéis comer, de todo fruto de los árboles podéis comer, con excepción de uno, el fruto de la ciencia. Y aquí el enemigo trastornó la mente, trastornó la palabra de Dios,
y le dijo, no moriréis. Es mentira, sino que sabe Dios que vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses. Entonces, ese trastorno engañó a Eva. Luego, en consecuencia, Eva le dio del fruto a Adán. Y por eso la Biblia habla de la caída o de la desobediencia del hombre para con Dios. Por cuanto el enemigo trastornó el mensaje, trastornó la ordenanza. Ese es el problema que hay hoy en día, que hay un enemigo en común que se encarga de trastornar el corazón del ser humano y se ha encargado desde un principio hasta nuestros días. ¿Con qué objetivo? Para que nadie se salve, para que nadie venga a Jesucristo, para que nadie le reconozca como el Hijo de Dios y para que nadie reconozca a Dios como el creador y el hacedor de la vida. Ahora vayamos a Apocalipsis, en su capítulo 12, versículo 9, para que siempre estemos basados, queridos amigos, en lo que la Biblia nos dice acerca de este ser espiritual, quien engaña aún a los creyentes. Apocalipsis capítulo 12, su versículo 9, dice de la siguiente manera: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, este enemigo espiritual que nosotros no vemos, actúa por medio de ideas erróneas. Tiene una capacidad de convencimiento de que es posible que aún los que han creído dejen de creer, por cuanto él está interesado en que usted, querido amigo, en que nosotros no nos acerquemos a Dios. Esto es algo, hermanos y amigos, que nosotros debemos de tener bien claro, que el objetivo de este ser espiritual es alejar al hombre de Dios, a la creación de Dios, y poner una enemistad, crear una barrera entre la creación y el creador. Por lo cual, buscar la verdad acerca de lo que Dios aprueba y desaprueba es vital. Por eso nosotros debemos de tener siempre abierta la puerta a escudriñar las escrituras, a buscar la verdad. Cuando alguien viene a mí y me dice, me enseña cosas de la Biblia, pero que no son probadas bíblicamente, nosotros debemos de tener siempre esa espinita de decir, ¿es cierto o no es cierto? Y para eso tenemos las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido que un día Jesucristo, el Hijo de Dios, regresará y será puesto un trono en donde se juzgarán vivos y muertos, creyentes y no creyentes, y cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios si le obedecimos o no le obedecimos. No vamos a tener un argumento para decir, es que a mí me dijeron, es que yo pensé que todas eran iguales, es que yo pensé que todas eran farsantes, mas ese día será muy tarde. He ahí la importancia de averiguar la verdad. Amén, hermano. Es interesante ver cómo existe esa fuerza maligna, ¿no? Esta entidad maligna. Muchos lo conocen como Satanás, otros le dicen el diablo, y podemos ver su objetivo, que es apartar el corazón de las personas para que no conozcan al Señor, para que no conozcan su verdad en las Escrituras, para que no le sirvan. Entonces vemos de que no hay nadie que esté exento a ser engañado, a ser distraído, a ser apartado de la verdad. Eso es algo que debemos tomar nota, debemos de estar alertas y qué mejor que las escrituras para estar siempre sabidos de cuál es la verdad de Dios. Y esto nos lleva a una pregunta clave, porque estamos regresando al punto principal. ¿Cómo sabemos cuál es la iglesia verdadera? O mejor bien dicho, ¿cómo sabemos cuál es la iglesia que Dios aprueba? Y quiero preguntarte, hermano Jonathan, con tantas enseñanzas que hay circulando por el mundo, todas dicen, esta es la verdad de Dios.
todas dicen esto es lo que Dios aprueba, pero ¿es en realidad lo que Dios aprueba? Todas estas enseñanzas vienen de Él. ¿Podrías tú ayudarnos a nosotros, a los televidentes, a poder desglosar estas preguntas y saber cuál es la verdad? Amén, así es. Siempre está la invitación, ¿verdad, amigo? Si no estás con tu Biblia, pues te invitamos a que puedas traer tu Biblia y puedas también estar con nosotros aquí en esta clase, ¿verdad? Porque es como una clase que compartimos este mensaje. Y como tú muy bien lo resaltabas, Minor, el tema del día de hoy, ¿verdad? Y surge este pensamiento, incluso en mi niñez surgió también. Cuando ya estuve ya como por los 14 años, mi pregunta era, ¿será que todas las iglesias, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, van a ser salvas? Y esto ocurre porque quizás tenemos familiares que no asisten donde uno asiste, ¿verdad? Y vemos que participan, amistades también que vemos que participan en otras religiones y pues por esas razones surgen estos pensamientos del ser humano, pero debemos de saber qué es lo que dice la Biblia. Y tú decías cómo podemos nosotros lograr localizar, ¿verdad? Es muy difícil para el ser humano y entiendo a las personas, pienso que nosotros tenemos un poco de experiencia sobre ello porque cuando estamos dentro de una religión o algo como ellos, se raizan, ¿verdad? Incluso sus hijos dicen algunos, yo quiero seguir la tradición de ellos, Ujú. ¿verdad? Pero lo hacen ya solo por tradición o por costumbre y no, y ahí es donde ya ataca el enemigo, lo que él decía, el origen. ¿Cuál es el origen de todo este problema? Ya viene Satanás que nos intenta engañar, pero debemos de ser como los hermanos de ahí de Berea, ¿verdad? Que estaban escudriñando su palabra cuando Pablo les predicaba si era esto cierto. Y lo mismo queremos hacerte nosotros, a invitarte que tú también escudriñas con nosotros y poder localizar la verdadera iglesia del Señor, porque hoy en día muchos dicen que es la iglesia verdadera, pero no. Y para ello quiero que nosotros debemos de fijarnos en las características de la iglesia. Por ejemplo, Minor, ¿cómo nosotros podemos encontrar o localizar a, por ejemplo, una persona? Nosotros no podemos localizar a una persona por opiniones o por sentimientos, no, ¿verdad? Sino por sus características, ¿verdad? Podemos localizarlo. O un fugitivo, o incluso cuando parqueamos nuestro carro. No podemos encontrar nuestro carro con sentimientos o con cositas, no, sino que características donde lo dejamos, un rótulo, y así logramos encontrar nuestro auto o persona, ¿verdad? Eso es lo mismo con la iglesia del Señor. Nosotros debemos de saber cuáles son aquellas características que nuestro Señor Jesucristo estableció, ¿verdad? Para la iglesia. Y para ello quiero que me acompañes siempre en la palabra, como lo dice 2 Timoteo, ¿verdad? 3:16, Mm. que la palabra de Dios es útil para instruir, redarguir y enseñar. Quiero que me acompañes ahí en Mateo, capítulo 16. Ujú. Si me ayudas a leer. 16 y el Sí, versículo. 18. Mateo 16, 18. Amén. Amén dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Y lo primero que podemos notar aquí, Minor, vemos que nuestro Señor Jesucristo está con sus discípulos y le revela a Pedro, ¿verdad? Su establecimiento y le dice, sobre esta roca edificaré y utiliza un término de singular, donde dice mi iglesia. No dice mis iglesias, sino mi iglesia. Ese término que él le da es singular, que nos ayuda a nosotros a entender que se está refiriendo en una sola iglesia. Entonces la pregunta es, ¿cuántas iglesias van a ser salvas? Una. ¿Y cuál? La que Cristo edificó. ¿Por qué? Porque Él dice, voy a establecer mi iglesia. Entonces, ya que tenemos este concepto de que Jesucristo va a establecer, que estableció una iglesia y que es de Jesucristo, rápidamente debemos de buscar a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él enseña y donde enseña es en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Sabes qué?
Perdona que te interrumpa, Sí, pero sí, me sí, viene un sí. pensamiento. Ujú. ¿Sabes que muchas personas tratan de buscar la iglesia verdadera por el nombre? Dicen, oh, a mí me dijeron que la iglesia verdadera tiene este nombre, tiene el otro, pero en sí, ¿qué es lo que hace que, habiendo tantas iglesias, una tenga la verdad y las demás estén en un tipo de error? Eso es lo que venía poniéndote el Ujú, ejemplo, ¿verdad? Nosotros no podemos localizar algo con opiniones, no podemos localizar algo con sentimientos, sino con sus verdaderas características, que sean sinceras. Es lo que pasa con la Iglesia de Cristo. Para poder nosotros identificar la verdadera, debemos de buscar en la palabra de Dios, ujú, en donde nuestro Señor Jesucristo habla, qué fue lo que instruyó a sus discípulos, y lo vemos en Hechos 2 a 42, donde ellos estaban reunidos y qué era lo que hacían, ¿verdad? Cantaban, partían el pan en comunión y hablaban de la palabra de Dios. Fue cuando Jesús, pues, se fue al cielo, ¿verdad? En Hechos vemos la historia de la iglesia. Pienso que esta ya lo hemos introducido más a fondo en los podcasts anteriores, lo hemos compartido. Si tú quieres más detalles, pues te invitamos a que vayas ahí. Está titulado como La Iglesia Verdadera. Y ahí puedes encontrar más definición. Pero el objetivo del día de hoy es que tú, amigo, que estás viéndonos acá a través de esta plataforma, y te agradecemos por el interés que tienes, de poder escudriñar, y sabemos que tú estás en búsqueda de poder buscar la verdad y de servir a nuestro Creador. Y para ello te invitamos a que tú también puedas escudriñar las palabras de Dios, puedas ver que Él estableció la iglesia y que no hay muchas enseñanzas, solamente hay una doctrina. Y para ello creo que vamos a leer a Gálatas. Por favor, acompáñenme a Gálatas. Gálatas capítulo 1, capítulo 1. Versículo. su versículo 6 al 9. Manuel, ¿me quiere leerlo por nosotros? Claro que sí. Dice de la siguiente manera. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Y como te decía, ¿qué es lo que dice la Biblia, verdad? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuántos evangelios hay? ¿Qué dice la Biblia? Respóndete tú. ¿Qué es lo que dice lo que acabamos de leer? Un Correcto. solo evangelio, Solo ¿verdad? evangelio. Solo un solo evangelio. Y dice que el que cree que hay otro evangelio, ¿cómo se le llama? Un anatema, Anatema. ¿verdad? Ujú. Eso quiere decir que alguien que no sabe, ¿verdad? De lo que está hablando, alguien que no tiene conocimiento de la palabra. Entonces, debemos de nosotros no ser ese tipo de personas, sino escudriñar nuestra palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros mismos buscarla, sus características, cómo ellos adoraban. Y entra mucho en qué hablar y lo que vamos a compartirte en la doctrina de Cristo. Y aquí viene haciendo un poco de la apostasía, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar un poco de la apostasía, Minor, y vamos a estar aquí charlando también porque tiene mucho que ver en lo cual al ser humano confunde y hace que confunda en qué iglesia está, ¿verdad? Ya empieza a, a tener esas dudas, las que... ¿Cuál será la iglesia verdadera? Porque yo fui a esta y vi que ahí se movía mucho, o comentarios, ¿verdad? Que surgen en las personas y dudas que ellos dicen, no, es que no me siento cómodo, allá piden esto, lo otro, y para ello vamos a ver por qué ocurre esto. Y esto se le llama la apostasía. Sí, sí, Jonathan, fíjate, quería comentar algo acerca de Gálatas, del versículo que Ujú, habías leído. ujú, Em, Él dice de que hay una triple maldición, porque eso es lo que significa esa palabra de anatema, Ujú. ujú, para el que quiere pervertir el ujú, evangelio. ajá, Entonces, también. hay una severidad ahí, porque en sí la persona que hace eso está apartando a las personas de encontrar la verdad, o sea, está condenando a los demás juntamente con esa persona, y entonces la escritura le da una severidad para el que hace eso. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, no decir la Biblia dice esto cuando ni siquiera hemos leído la Biblia.
Ajá. Es muy importante ese punto. Sí, Maynor, lo que tú estabas diciendo, y incluso quiero leerlo una vez más, ¿verdad? En Gálatas, su capítulo 1 y su versículo 7, vamos a leer, y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea, como tú decías, 3 veces maldito, ¿verdad? Pero algo muy importante que es lo que vienen a ocasionar, ¿verdad? A perturbarnos, a ver, a dudar de qué es lo que estamos haciendo, es lo que ocurre cuando aquellas personas vienen con otro evangelio. Y dice que incluso, no solo al ser humano maldice, sino incluso un ángel, dice que viene del cielo. Es por eso muy importante estas personas que predican la palabra de Dios, ser conscientes de lo que enseñan, porque no solamente ellos se están condenando, sino están llevando a otras personas, como muy bien lo decías. Y muy bien, pues vamos a seguir con lo que es la apostasía. ¿Correcto? ¿Verdad? Acerca de la apostasía, recordemos que la apostasía proviene siempre de aquellas personas que traen el conocimiento de la doctrina, pero lo perturban, como dice el texto, ¿verdad? Lo cambian, quieren ya incluir otras cosas más. Y nuestro hermano, ¿nos puedes explicar un poquito más, Manuel, sobre este tema? Correcto. Es interesante de cómo ver la apostasía, digamos, para entender lo que es la apostasía es apartarse de la fe genuina. No significa renunciar a creer a Dios en sí. Como cuando nosotros decimos, renuncio a mi trabajo, me voy, se acabó y nunca más sabemos de ese trabajo. Ujú. Pero en este caso es el alejamiento del evangelio, de la enseñanza genuina de Dios. Entonces, podemos estar en una iglesia. Es más, yo puedo formar una iglesia. Y yo le puedo ir agregando cosas que a mí me parecen bien al ojo humano. Yo le puedo poner música, le puedo poner luces de colores y puedo seguir diciendo verbalmente que es una iglesia agradable a Dios y que estamos adorando a Dios. Entonces, eso es apostatar de la fe, de la enseñanza, trastornar, eh, paralelamente fraccionar la enseñanza. Parte verdad, parte mentira, pero la que a mí a mí me conviene o según mi objetivo. La palabra de Dios nos enseña acerca y nos advierte de esto. Vayamos allá al libro de Timoteo, capítulo 4. Ya lo tengo yo, hermanos, le voy a dar lectura. Ok. Timoteo, capítulo 4, nos advierte de estas personas malas. Dice así en su versículo 1. Primera carta de Timoteo, versículo 4. Pero el Espíritu dice, ¿quién? El Espíritu de Dios. Por eso es importante que tengamos nuestra Biblia a mano, querido amigo y televidente. Claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, cambiarán, trastornarán un poco, la mitad o más de la mitad, acorde, digamos, a los deseos mezquinos, a su objetivo. Apostatará de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas, o sea, enseñanzas de demonios por la hipocresía, dice, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, cauterizar, ¿qué entendemos cauterizar? Esclaviz. Como la anestesia, no se siente, Mm. no hay Ya no nada. le remuerde la Ajá. conciencia, ¿no? Versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios, dice el 5, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hoy en día tenemos una lluvia de pensamientos, la apostasía anunciada por los primeros cristianos. Hoy en día hay quienes que en cierto tiempo se prohíbe la ingestación o el comer carne. Hay quienes que dicen que es prohibido casarse para servir al Señor.
Ahora, hay quienes que han introducido enseñanzas como el 10% salarial. Es necesario traerlo con un objetivo, pero en veces mezquino. Hay quienes que han impuesto, digamos, en los instrumentos. Cuando si leemos la Biblia, querido amigo, yo le invito que usted se proponga leer la Biblia, desde Mateo hasta el Apocalipsis, y usted me puede mandar un comentario de alguna forma que usted quiera hacerlos llegar hasta mi persona. Si encuentra un versículo, un párrafo donde Jesucristo, donde Pablo, donde Lucas, donde Mateo tenía un violón, tenía un órgano, no aparece ni siquiera que ellos pagaban el 10% de este asunto. Ahora, la palabra de Dios siempre en busca de la verdad, de que quien tiene la enseñanza verdadera y que si todas las iglesias son verdaderas, es necesario el escudriñar la palabra de Dios para fortalecer más este pensamiento que hemos traído a ustedes acerca del trastorno parcial o paralelo a la enseñanza que Dios nos ha dado mediante Cristo Jesús. Tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos, en donde los primeros creyentes que iban sido añadidos a la iglesia persistían en ciertos rituales judaicos que estaban bajo la ley. Por ejemplo, uno de ellos era la circuncisión. Muchos venían, se convertían y querían seguir, incluso impulsaban esta idea de la circuncisión a los nuevos miembros que no eran judíos. Los querían obligar a judaizarse. Pero ahí se le da una información a los hermanos de Jerusalén y le dicen, se nos ha informado de que tú apostatas de la enseñanza de Moisés. Vayamos a Hechos capítulo 21 y su versículo 21. Dice de la siguiente manera, ya lo tengo. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar. Mire, dice, apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué costumbres? De la ley. Entonces aquí prácticamente nosotros debemos de, para conocer la iglesia verdadera, de aprender que la Biblia se divide en dos partes. El Antiguo y el Nuevo Testamento. La ley y la gracia. ¿A quién aplica la gracia? ¿A quién nos vamos a basar? ¿A Jesucristo o a la ley que fue dado más de 2000 años atrás a Moisés? Entonces, las prácticas, digamos, que cada grupo de personas que se hace llamar iglesia van a identificar en sí que si están en la verdad o no. Como tú decías, las características. Por eso encontramos en Gálatas de que ahí Pablo reprende a los Gálatas cuando les dice, de Cristo os habéis desligado. Es interesante esto de que como Gálatas, Pablo le dice que por los que por la ley nadie se justifica, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Vayamos a Gálatas capítulo 10, versículo Gálatas 3, versículo 10 al 14. ¿Lo puede leer, Jonathan, por favor? Mira, yo lo tengo más para Sí, seguir léalo, más rápido. léalo. Gálatas 3, 10 al 14. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Muchos hoy en día han introducido prácticamente encubiertamente muchas prácticas desaprobadas por Dios. Malinterpretan la palabra de Dios. En veces lo hacen por no conocer, o en veces lo hacen voluntariamente. Toman parte de la ley a su conveniencia. Algunos todavía imponen o enseñan que estamos en tiempos de profetas, que estamos en tiempos del diezmo, partes de la ley. Y entonces mezclan la ley de Moisés, dado a los judíos explícitamente, únicamente, con la gracia que vino mediante Cristo Jesús. Por eso, Jonathan, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de los profetas? Sí, quiero que me acompañes ahí en Lucas
Lucas capítulo 16, porque vamos a ver qué dice la Biblia. Correcto. Es necesario saber lo que la Biblia dice Si me para puedes ver seguir a leer, por si favor. estamos en el tiempo de los Una vez más. profetas. ¿Qué, Lucas, qué dijo? 16? Ajá, así es. Ok. El que lo encuentre Lucas. primero, Yo hermano. ya lo Minor, tengo, hermano. lea, hermano. Lucas 16:16 dice así: La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Correcto. Amén. Podemos observar y leer que la ley dice que termina hasta Juan. Otro pasaje más donde lo podemos ver también en Hebreos, si tú quieres anotarlo, Hebreos 1 también habla un poco de esto. Dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres, a los profetas, pero dice que ahora nos habla a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos Ujú. que no lo anula la ley, no, sino lo cumple. Nuestro Señor Jesucristo viene a Sí. cumplir un cumplimiento de que esta era ya terminó. Por ejemplo, los que tuvimos un día escuela o en cada periodo, ¿verdad? Cuando entraba la maestra de inglés, salía la maestra de inglés y luego venía el maestro de matemática. El maestro de Correcto. matemática no iba a venir a hablarlo de inglés, ¿verdad? Correcto. Era otra cosa diferente. Él fue la misma, es un ejemplo, pero fue la misma función que ocurrió acá. La ley había finalizado el trabajo de Moisés. Luego viene nuestro Señor Jesucristo, donde termina acá en Juan, ¿verdad? El cumplimiento de los profetas, donde ya habían profetas. Y hoy en día, pues, podemos ver en este mundo que muchos se hacen pasar por profetas, ¿verdad? Correcto. O discípulos, apóstoles, ¿verdad? Por eso Entonces, es interesante y es bueno saber si la amén, Biblia aprueba a los profetas. Hemos amén. leído de que de los profetas y la ley fueron hasta Juan. Ujú, Desde entonces dice, todos procuran entrar en el reino de los cielos ajá, mediante el Evangelio, la nueva enseñanza de Cristo Jesús. ajá. Si tu amigo, televidente, te han enseñado acerca de los profetas, pregúntate y lee ese versículo de Lucas 16:16. Amén. Y es necesario aprender. Hay otros, digamos, confusiones. Puede ser, Sí, hay algunas confusiones y esto viene, amigo, con el tema de hoy, ¿verdad? ujú, ¿Cómo correcto, identificar a la iglesia verdadera o será que todas las iglesias van a ser son salvas iguales. o son iguales? Pero claramente podemos ver que la iglesia que Cristo edificó no tiene profetas. ¿Por qué? Porque ya está bajo la gracia. Ah, solamente también podemos, a otro pasaje también que podemos que observar una característica para poder encontrar la iglesia. Acompáñame ahí en Timoteo, hermano. Timoteo capítulo 2 y 12. Es una enseñanza acerca de la mujer que le permite a alguno a predicar, ¿verdad? Eso es interesante porque en veces se practican las cosas por ignorancia o por falta de información o falta de interés. Timoteo Amén. Primera Timoteo capítulo 2 y su versículo 12. dice así: Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque, ¿cómo dice otra vez? Perdón. Porque Adán fue formado primero, No, el después Eva. anterior, disculpa. Dice, Porque, porque no permito a ok, la mujer. ahí está. Porque dice, porque no permito a la Ujú, mujer correcto. enseñar. Hay ¿Cómo? un razonamiento. Hay un razonamiento. Sigue leyendo, Minor, lo que estabas leyendo. Dice, y Adán no fue enseñado, sino, no fue engañado, Engañado. sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén. Y eso es lo que nos explica la razón, ¿verdad? Por la cual la mujer debe estar sumisa, sujeta a su marido, y no se le permite enseñar de enfrente del púlpito, ¿verdad? Ujú, Sino que es un trabajo para el varón. Y es una característica más en la cual tú debes de fijarte. Si estás en una iglesia, ¿verdad? Y ves a alguien, a una pastora o una mujer enseñando, está haciendo lo contrario de lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. No lo estamos diciendo nosotros, sino la correcto, palabra de Dios correcto. que dice que no permite a una mujer. Entonces, ¿cómo puedo yo estar en algo que la Biblia lo invale, ¿verdad? Que no lo acepta. No podemos estar en un lugar donde
La Biblia no enseña que así sea. Otro punto importante, queridos amigos televidentes, es acerca del hablar en lenguas. Ujú. Hay muchos lugares donde dice, si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu de Dios. Sí, Y prácticamente no es así. no es Vayamos así. al libro de Corintios, su primera carta de Corintios, donde había una confusión, donde todos querían ser maestros, todos querían hablar en lenguas y querían sentirse grandes. Pablo los corrigió prácticamente contundentemente. Primera carta de Corintios, capítulo 13, 13. su versículo 1 dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y luego sigue diciendo lo mismo, que si no existe el amor. Pero si nos vamos al versículo 8, nos habla acerca de las profecías y las lenguas. Iban a cesar, tenían un límite. Vamos al versículo 8, ahí mismo en la primera carta de Corintios capítulo 13, versículo 8. Ujú. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte, dice el 9, conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces tenía un límite, tenía una parte donde era necesario. Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que el evangelio se expandiera. Luego también tenemos otra práctica Y, acerca de lo que es el diezmo. y fíjate, antes de finalizar, y este tema, pues, que me gustaría poder traerlos, ¿verdad? A ellos, porque es muy extenso. Ujú. Y muy importante aclarar, porque muchas personas se basan a cuando los discípulos tomaron el Espíritu Santo y empezaron ahí a hablar, pero ahí podemos entender que no fueron lenguas, sino Ujú. fueron idiomas que se les dio. Pero es muy interesante en la cual podemos tomar en cuenta para más adelante tener este podcast y poder compartírselo. Pero el objetivo que estamos haciendo hoy en día es que tú puedas identificar las características de la iglesia Lo que Dios verdadera aprueba. que Dios aprueba, que dice su palabra, la doctrina de Cristo. Correcto. Y si vamos ahí en la carta de Corintios y el capítulo 14, ahí prácticamente menciona de que aquel que habla en lenguas, dice que habla con el espíritu, Ujú, pero no con el entendimiento. ujú, Y viene a ser como un instrumento que nos da, digamos, pone el ejemplo de que cómo se va a poner el ejército en marcha a la guerra si la trompeta no diere sonido reconocible. ujú, Vayamos ahí en la primera carta de Corintios, como dije, en su capítulo 14, versículo 6, ujú, para no leer todo, pero ujú. si usted puede leer todo el capítulo, por causa del tiempo, hágalo. Y dice así, Pablo, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas, dice, inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca? Con la flauta o con la cítara. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora el 9 dice, así también vosotros si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Entonces, Sí. cuando alguien viene y dice que está hablando en lenguas y más adelante sigue desarrollando, Ujú, dice que el que habla en lenguas, que la traduzca. ujú, Las lenguas son idiomas. Tenemos el inglés, el chino, eh, muchas ujú, cosas, muchas lenguas más. Pero la palabra de Dios es ujú. sencilla y fácil de entender. Otro punto, otro asunto muy interesante es acerca del 10%. Sí, también. Entonces, lo que hemos leído en Gálatas, queridos amigos y hermanos, enrolla a la ley y la deja fuera mediante el cumplimiento que llevó a cabo Jesucristo en sí mismo, Amén. porque nos enseña que la ley vino a ser, digamos, el ayo, un camino, Ujú, mientras que Cristo viniera. Venido Cristo, vino también la gracia. Entonces ya no hubo necesidad de la ley. Entonces Cristo vino y
y llevó a la ley hecha maldición por los hombres. La clavó en la cruz del Calvario, en su propia carne, en su propio cuerpo, y la enterró, la sepultó, dando el fin ahí a los profetas, al diezmo y a todo lo que la ley conllevaba. Porque, ¿por qué entonces, amigo, si vamos a tomar parte de la ley, por qué solo agarramos el 10%? ¿Por qué agarramos la circuncisión? ¿Por qué no entonces se sacrifican los becerros o las palomas o todo lo demás? Sí, es parte de la ley. Porque es parte de la ley. La ley de digamos, el año del jubileo, las primicias y todo lo demás. ¿Se ha preguntado usted por qué entonces somos selectivos en los asuntos de la ley y los introducimos? Sí, y gracias por aclarar, ¿verdad?, acerca del diezmo que está bajo la ley. Hoy en día nosotros no participamos de eso, sino que ahora la enseñanza de Jesucristo que dejó a sus discípulos es que podamos ofrendar. Y allá en Primera de Corintios, a su capítulo 16, su versículo 1 al 2, y ahí te vamos a dejar el texto, tú lo puedes anotar y buscar. Pero habla Pablo que él recibió y dice que en cuanto a las ofrendas, que él ordenó a las iglesias de Galacia, dice que deben de ofrendar cada primer día de la semana. No está diciendo todos los días, no todos los días que tú te reúnas a adorar a Dios tienes que ofrendar o dar algo, no, cada primer día de la semana. No dice que cada mes, que cada 2 semanas, no, cada primer día de la semana. Hoy en día, cada primer día de la semana para nosotros, para el ser humano, piensa que es lunes, pero no, sino que el primer día de la semana es domingo, en el cual nosotros, los cristianos, debemos de cumplir este mandamiento de ofrendar. Correcto. Ahora, ya en la segunda carta de Corintios, su capítulo 9, su versículo 6 al 8, podemos ver que Pablo también enseña de cómo debemos de ofrendar, no que debemos de dar por ley el 5% o el 10% o etcétera, el 20%, no, sino que como cada uno propuso ya en su corazón y según haya sido prosperado, dice. Prosperado, correcto. Y con esa generosidad, ¿verdad? Con ese amor, no con mala gana ni tristeza, sino como ya lo ha propuesto desde su Ni corazón por poder necesidad. ofrendar, ni por necesidad, ¿verdad? Así que, Vamos a leer ese versículo, sí, hermano. sí, lo Lo leemos. tengo aquí. Léalo. Segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Ujú. Dice, en cuanto a la ofrenda. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y aquí viene el punto clave. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso. Yo no me puedo meter en su bolsillo. Yo no puedo ir allá a revisarle su cheque, a ver si ganó los $5,000 y el 10% es la ofrenda. De ninguna manera. Así que si usted ha sido enseñado así, procure con diligencia buscar la verdad. Y así sabrá si está en la iglesia verdadera y pura, genuina, según la enseñanza de Jesucristo y su palabra. Amén. Y algo que tú decías también, hermano Elmer, perdón, Ujú. que hoy en día están acostumbrados de por qué son selectivos, ¿verdad? ¿Por qué seleccionan el diezmo? ¿Por qué selecciona? Incluso aquí entra lo que es en la adoración, los instrumentos, Ujú. ¿verdad? Adoran con instrumentos. Si tú le preguntas a alguien por qué ustedes adoran con instrumentos, te pueden dar a Salmos 150, donde dice que alabad con salmos, panderos. Pero ¿en dónde encontramos este texto? En el Antiguo Testamento. ¿Y dónde estaba eso? Bajo la ley, no Ujú. bajo la gracia. Entonces, es donde podemos empezar a trabajar y poder ver las características donde empieza a hablar nuestro Señor Jesucristo. Y como nuestro hermano ya ha desafiado, ¿verdad? Lo mismo, te desafío que tú busques en la Biblia y si puedas encontrar un texto bíblico en el Nuevo Testamento donde nuestro Señor Jesucristo habla, donde sus discípulos tocaban instrumento, donde sus discípulos tocaban arpa o algo para adorar a Dios, pues déjalo en tus comentarios y pues vamos a tener este estudio, pero estamos seguros que no lo vas a encontrar, porque podemos ver ahí en Efesios capítulo 5, acompáñenme ahí en Efesios capítulo 5, su versículo 19. 5:19.
Dice Sí. de la siguiente manera, lo tengo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Y aquí habla que dice que debemos de alabarle al Dios con cantos ¿Correcto? ¿verdad? Con nuestros corazones, dice, hablando entre vosotros con salmos, cantando en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, el Dios Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es más, en el Amén. Antiguo Testamento encontramos un texto más claro en Oseas. Ok. A ver si me Oseas. pueden ayudar, Oseas. Oseas capítulo, perdón, es Amós, capítulo 5, Amós capítulo 5 y su versículo 23. Vamos a leer Amós ¿Se lo tiene? capítulo, sí, lo voy a leer, 5:23. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Ahí fue donde Dios también le dice, ¿verdad? Al pueblo, que no quería ya más escuchar las salmodías de sus instrumentos, porque llegó a un punto donde ya no era una adoración, sino ya era una bulla, un desorden, donde Dios ya no le agradó en ese momento. Hoy en día lo podemos ver, que muchos piensan que porque el rock cristiano, ¿verdad? Porque es cristiano, le va a adorar a Dios. Ajá. Pero no, porque es algo escandaloso, algo ruidoso. Y podemos ver que en ese momento, en el contexto, pues era lo que estaba ocurriendo. En lo cual Dios se enojó y dice que quitara de la multitud sus cantares y que ya no escuchará de las salmodías de sus instrumentos, porque era algo muy fuerte. Ya hoy en día, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dejó enseñado que debemos de cantarle con salmos, ¿verdad? Himnos con nuestros frutos de labios para adorarlo, lo que Él acepta. Así que tú, amigo, si tú estás en esas circunstancias y ya lo acabas de leer, ¿qué debe de hacer, verdad? Estás leyendo la palabra de Dios. Nosotros no te estamos con nuestras propias palabras jalándote, no, sino es Imponiendo. ni imponiendo, sino es que tú mismo tengas ese deseo y sé que tienes el deseo porque estás con nosotros acá en este día, escuchándonos. Así que pon ese deseo de escudriñar más las palabras de Dios y obedecer su palabra. Y estamos seguros de que Él te va a traer a la iglesia correcta, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces con estos puntos hemos llegado al final de este podcast. Quiero, de último, hacer una analogía de lo que mis hermanos han dicho. Eh, Jesús dijo de que por sus frutos los reconoceréis. Entonces, si consideramos a la iglesia como el árbol que produce esos frutos y vemos todos los ejemplos de los que hablaron los hermanos, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando hablan acerca de que no permito a la mujer enseñar y muchos incluso se atreven a decir, bueno, pero ese era Pablo. Ujú. No, porque Pablo empieza la escritura, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Amén. Entonces, vemos que la apostasía son esos malos frutos que identifican cuál es la iglesia que no es verdadera, cuál es la iglesia que Dios no aprueba. Entonces, si podemos identificar la apostasía, podemos apartarnos de esos lugares, pero para poder identificar la apostasía necesitamos saber lo que dicen las escrituras. Correcto. Correcto. Y ese es el objetivo de este podcast, traer a ustedes la verdad de las escrituras. Por último, quería decirles, hermanos, de que con este podcast hemos llegado al final de esta serie de podcast, pero tenemos una segunda serie. Ujú. Va a empezar muy pronto y tocará temas de la actualidad, pero los tocará desde el enfoque bíblico. Hay muchas ideas, hay muchas nuevas leyes que se están pasando y todo, Amén. y nosotros vamos a abordar todos esos temas desde el enfoque bíblico para saber si las escrituras aprueban estos estilos de vida. Correcto. Dicho esto, también queremos agradecerles
por permitirnos traer la palabra de Dios hasta sus hogares. Consideramos un privilegio para nosotros que ustedes nos tomen en cuenta y queremos hacerles siempre la invitación a que se suscriban, a que activen la campanita de las notificaciones. También si viven cerca del área de la bahía, nosotros estamos aquí en la Iglesia de Cristo en Oakland. Aquí abajo vamos a dejar la dirección de la iglesia. Estás cordialmente invitado. Ven, siéntate con nosotros, escucha palabra de Dios y Dios abrirá tu corazón. Tú nunca sabes qué es lo que decidirás, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, te invitamos, te hacemos la cordial invitación y esperemos que Dios te bendiga. Hermano Jonathan, hermano Elmer, ¿quieren decir unas últimas palabras? Yo solamente agradecer por estar siempre con nosotros, ¿verdad? Sintonizando y estar pendiente. Y sabemos que estás aprendiendo más y como tú lo decías, ¿verdad? Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es como tú vas a poder saber más de Él, escuchando su palabra. Y te invitamos a que sigas siendo parte de este objetivo que nosotros tenemos de poder compartir la palabra de Dios y dejar esa semilla en tu corazón para que tú un día puedas venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre comparte este mensaje. Si tú ya eres familia de Cristo, si ya eres parte de Cristo, ¿verdad? Si ya eres uno de nuestros hermanos, también compárteselo a un familiar que necesite este mensaje, porque también será de mucha bendición para ella. Correcto. Siempre agradecerlos a nuestra querida audiencia por estar con nosotros y siempre recordarles que el fin de este programa o de este podcast es llevar la verdad a sus corazones para que abran su mente a la verdad de Cristo. Amén. Amén. Entonces, dicho esto, esperamos que pasen una muy buena tarde o día, dependiendo del tiempo que vean este podcast. Siempre digo esto, pero De noche. sí, muchas veces Sí, se escoge la noche para ver los podcasts, entonces sí. siempre queremos desearles que Dios les bendiga. Dios les Dios les bendiga. bendiga.